Está con nosotros el señor director de la Facultad de Derecho, preside esta reunión, al cual le voy a pedir que inaugure esta plática tan importante para la Facultad de Derecho. Muchas gracias, doctor Alfonso Muñoz de Cote. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes que nos están viendo en vivo a través de la página oficial de la Facultad de Derecho. Estamos transmitiendo a través de Facebook Live y tenemos el gusto, el honor de contar esta mañana con un invitado de lujo, el maestro Roberto Velasco Álvarez, quien es director general en la Cancillería, para tratar los temas neurológicos de lo que es la relación de México pues con nuestros vecinos y socios del norte, Estados Unidos y Canadá. La verdad es que le agradecemos mucho al maestro Velasco que haya hecho un espacio en su apretada agenda. Entendemos que es estos momentos pues una era de muchísimo trabajo, pues porque tenemos muchos temas que quisimos de alguna manera ventilar. Están con nosotros los grandes especialistas en materia internacional de la facultad, pues para escuchar qué es lo que nos va a platicar el doctor Velasco y si es posible hacerle algunas preguntas, pues sobre puntos muy importantes que siempre están presentes en la vida y en la agenda de los mexicanos, como el futuro del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Canadá con México, el tema de la migración, el tema de las remesas, que siguen siendo pues una parte fundamental en la economía mexicana, el hecho de que ambos países estén inmersos en este momento en procesos electorales, quizá primero Estados Unidos, en donde en menos de un mes habrá elecciones, y luego las que habrán de sucederse el año que entra en nuestro país, y desde luego pues la agenda de seguridad y de narcotráfico, que no deja de ser un tema de preocupación y de constante flujo de noticias. Le agradecemos al doctor Velasco que esté con nosotros y sin más, pues declaramos inaugurado este conversatorio que estoy seguro será de una gran utilidad para nuestros estudiantes, profesores y, por qué no, para toda la sociedad que nos está viendo en esta red abierta esta mañana. Muchas gracias y, Alfonso, si eres tan amable de dar inicio al conversatorio. Gracias, señor director. En primer lugar, vamos a presentar un resumen del perfil del maestro Roberto Velasco Álvarez. Es maestro en políticas públicas por la Universidad de Chicago, en donde también fue editor en jefe de la revista de documentos política internacionales y realizó una estadía en la oficina del alcalde de dicha entidad. Además es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y ha trabajado como secretario de Comunicación y Prensa desde este sexenio, la Dirección General de Comunicación Social. Al mismo tiempo, como antecedente, ha estado en la Asamblea de Representantes, también en las oficinas de la Ciudad de México, del gobierno de la Ciudad de México y en la Secretaría de Economía. Pese a su juventud, pues está ahora con este tema tan importante porque sabemos que los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, pues es el 80% de las relaciones de México con el exterior. Por favor, maestro, puede tener el uso de la palabra para platicarnos en esta mañana, por favor. Muchísimas gracias, doctor Raúl Contreras y también doctor Muñoz de Cote, así como a Gerardo Gil Valdivia, buen amigo y también presidente del Club de Roma en México. Les agradezco profundamente esta invitación para conversar con la comunidad de la Facultad de Derecho de la UNAM y por supuesto de manera más amplia con la comunidad académica de la UNAM y con quienes se suman a esta transmisión. Es auténticamente un honor
para mí, y además en un momento en el que, como ustedes saben, pues quizás en los últimos años la relación de México con Norteamérica y en específico con nuestro vecino del norte, pues ha estado en el centro del debate nacional, quizá como nunca antes, o como pocas veces en nuestra historia. Y eso pues obliga a una reflexión permanente sobre nuestra política exterior, sobre nuestra forma de conducir nuestra relación con nuestros vecinos. Y algo que yo siempre digo, la relación con Estados Unidos pues es tan compleja y tan profunda que es también un tema de política interior siempre. Tenemos, y voy a tocar algunos temas, voy a tratar de no extenderme demasiado para dar pie a una discusión. Tocaré nada más algunos de los elementos que creo son centrales en nuestra agenda con Norteamérica. El primero de ellos, y quizás hoy en día el que más atención recibe, pues es el tema comercial. Además de una frontera de 3.145 kilómetros, con Estados Unidos compartimos lazos comerciales muy, muy profundos. El 84% de nuestras exportaciones de Estados Unidos lo hemos ido casi todos los meses de este año, representando casi el 15% del volumen total que ellos han comerciado. Obviamente esto pues da cuenta de una relación de interdependencia, si bien no deja de ser interdependencia en la simetría, como ha sido siempre la relación entre nuestros dos países a lo largo de su historia. Diariamente se intercambian bienes por más o menos 1.5 mil millones de dólares entre nuestros países. Obviamente con la pandemia ha sufrido este comercio. Sin embargo, lo que estamos viendo es que también pues, es un comercio bastante resiliente, que los dos países hemos podido proteger en gran medida, tomando medidas en común para proteger cadenas de suministro, para proteger los viajes de negocios y de trabajo a lo largo de nuestra frontera, protegiendo pues casi prácticamente todos los viajes en vía aérea y por supuesto apoyándonos el uno al otro para que la pandemia pueda controlarse. Casi 5 millones de empleos en Estados Unidos dependen del comercio con México. Así que pues esto da cuenta también de la importancia que tenemos, sobre todo para los estados de la zona fronteriza de Estados Unidos. Adicionalmente, con Canadá, pues tenemos también una profunda relación comercial. El comercio con Canadá ha crecido de manera pues muy, muy rápida, multiplicándose casi por 8 en el tiempo de existencia del Telecan, ahora convertido en el TEMEC. Y pues también como son ahora nuestro segundo socio comercial, pues son un elemento importante de nuestra vida económica. Con Estados Unidos compartimos un elemento además que no compartimos a esa escala con Canadá y que Canadá tampoco comparte con Estados Unidos, que es la presencia de una enorme diáspora mexicana en Estados Unidos. Hay cerca de 33 millones de personas de origen mexicano. Esto quiere decir de primera, segunda, tercera generación. Y hay 11 millones de personas que nacieron en México viviendo en Estados Unidos. En los últimos años, dato muy importante, la migración de México a Estados Unidos sucede en mayor medida de manera documentada que de manera indocumentada, y el número de indocumentados ha ido disminuyendo
conforme mexicanos se integran a la sociedad estadounidense y adquieren la doble nacionalidad o forman familias compuestas por ciudadanos estadounidenses, ciudadanos mexicanos y ciudadanos de ambos países. Obviamente, en ese contexto, la red consular que tenemos en Estados Unidos juega un papel fundamental. Son 50 consulados, más nuestra embajada en Washington, y esto pues habla de la importancia que México le da al trabajo de protección, de documentación. Y por supuesto también ahora los consulados tienen un papel muy importante en lo que algunos llaman diplomacia multinivel, ¿no? Con autoridades estatales, locales y actores de esas esferas. En nuestros consulados y nuestro personal en esos consulados, así como el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, operan desde programas para la salud, lo que siempre se ha hecho de defensa de nuestra gente en el exterior, pero también ahora ya programas muy amplios de asistencia legal a través de asesores legales que se tienen contratados en Estados Unidos mediante un programa que denominamos PALE. También obviamente ofrecemos diversos documentos, pasaportes, registros de nacimientos, poderes notariales, pero también muy importante lo que denominamos la matrícula consular, que es un documento que obviamente en México no utilizamos, pero que es una forma de identificación aceptada en Estados Unidos y que es muy importante, sobre todo para las personas más vulnerables, que son pues la comunidad indocumentada. Obviamente, a través de estos consulados hay además una muy estrecha colaboración con organizaciones civiles y eso pues les da también un papel muy importante, digamos, de acercamiento con todo este sector que también se dedica a la protección de algunos grupos. Además, con Estados Unidos está el tema fronterizo. Es probablemente una de las fronteras más dinámicas del mundo. Yo hace algunos meses, cuando todavía no nos imaginábamos en lo que se iba a convertir este año, estaba en Múnich en un foro sobre seguridad y me preguntaron, bueno, ¿y qué opinan sobre la frontera, el muro, etcétera? Y bueno, siempre evitamos hablar de ese tema, pero yo decía, bueno, nada más para que piensen nuestra opinión, les doy un dato. La distancia que abarca la frontera común entre México y Estados Unidos es más o menos la distancia entre Madrid y Moscú. Entonces, bueno, eso da cuenta de la complejidad, enormidad de ese espacio que compartimos y que obviamente, pues independientemente de la lógica política del momento de cada administración en Estados Unidos, pues se han venido haciendo grandes esfuerzos por modernizar, por ejemplo, a través de puertos de entrada, a través de los cuales en 2019 estimamos que 190 millones de personas cruzaron de México hacia Estados Unidos. Para también dar ahí un dato sobre la importancia de esta infraestructura. Hay 3 diferentes carteras en este momento de iniciativas que incluyen proyectos de reordenamiento nacional, modernización y nuevos puentes y cruces. También más de 50 desarrollos en materia de infraestructura para apoyar las actividades comerciales dentro de los corredores logísticos del país que tienen que ver con el TEMEC. Y además, muy importante, el saneamiento a lo largo de la frontera. Y en un momento tocaré también ese tema que está pues ahora muy en el ojo del huracán, por decirlo de alguna forma, que es el agua, y que va también
de la mano de un tema pues muy relevante, que es el Tratado de 1944, en el cual se estableció la repartición de los ríos transfronterizos y se estableció también la Comisión Internacional de Límites y Aguas para dirimir controversias sobre límites y aguas entre los dos países. Pero también hablaba de infraestructura. Hay una declaración para la administración de la frontera en el siglo XXI que hicimos los dos países, y en ese marco hemos seguido trabajando para esta modernización que comentaba. Por supuesto, hay un grupo binacional de cruces y puentes internacionales. Apenas, de hecho, tuvimos una reunión binacional la semana pasada, pues repasamos ahí los distintos avances que hay en materia de puentes y cruces, que son proyectos de una enorme complejidad legal, porque requieren de una serie de pasos en cada uno de los dos países, y después encontrarse en la esfera del derecho público internacional, y a veces también del derecho privado internacional, y en ocasiones simplemente del derecho privado, porque también hay ya muchos actores privados que juegan en esta materia. Y además también son proyectos de una enorme complejidad logística y de ingeniería para que sucedan, pero afortunadamente pues hemos ido avanzando en una modernización, y creemos que el tratado que logramos conservar con nuevas modalidades, incluso adicionar nuevos capítulos, obviamente ha liberado las barreras arancelarias al comercio, pero hay otras barreras que son no arancelarias, y la más importante en este momento entre nuestros dos países son los tiempos de cruce en la frontera. Entonces, esta infraestructura es casi tan importante como tener un tratado para que pueda seguir desarrollándose en nuestra economía. Ahora, mencionaba el tema del agua. Esto en verdad es un caso de estudio a nivel internacional. El tratado que hicimos México y Estados Unidos en 1944 ha sido un modelo para otros países y para las Naciones Unidas sobre cómo se puede hacer la administración de ríos transfronterizos entre dos países. Naturalmente, además, hay que decirlo, es casi una anomalía histórica, porque dos países con una enorme asimetría lograron signar un tratado que establece condiciones muy equitativas sobre la repartición de bienes que son estratégicos para los dos países. Esta es una negociación que fue muy larga, en la cual yo además creo que México hizo un papel histórico extraordinario, con una estrategia que se desarrolló a lo largo de varios sexenios, porque fue una negociación que duró 15 años, de 1929 a 1944. Y decía que se establece la administración de dos ríos transfronterizos, pero además se estableció un organismo internacional para dirimir controversias y hacer las mediciones del reparto de aguas, para que ninguno de los países tuviera una medición arbitraria sobre cómo se reparte este bien. Pues por dar algunos ejemplos de por qué decía que es sumamente equitativo, en el caso del río Colorado tenemos únicamente 7% de la cuenca en territorio nacional, y sin embargo nos quedamos con 10% del caudal del río. Y en el caso de la cuenca del río Bravo, es un poco más complejo, pero México se queda 2/3 partes del cauce del río Bravo, y Estados Unidos se queda 2 cauces que nacen en su propio territorio, lo cual pues lleva el reparto del agua a una proporción muy equitativa. Además de eso, y eso es un elemento fantástico de la Secretaría de Relaciones Exteriores,
hay un sistema de presas internacionales que administramos conjuntamente los dos países. En nuestro caso es la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de nuestra sección en la Comisión Internacional de Límites y Aguas, quien hace esta administración. Son todo un sistema, pero hay dos presas de gran tamaño que son la presa Falcón y la presa La Amistad, que fueron construidas entre los dos países y cuyos costos de administración, mantenimiento, compartimos ambos. Y ahí además ambos países almacenamos agua para distintos fines que cada quien establecemos. Y obviamente esto también tiene todo un andamiaje financiero, legal y por supuesto político. Además de eso, y paso a otro tema, otro de los asuntos, y aquí sí hay una agenda trilateral muy rica, es el tema de seguridad. El principal foro que tenemos los tres países para hablar de seguridad es el diálogo norteamericano para la seguridad. Y por supuesto que la cooperación en esta materia es fundamental para los tres países al compartir los tres, pues, o Estados Unidos con cada uno una frontera y además, por supuesto, pues una región muy, muy interdependiente y entrelazada. Tenemos muchísimas amenazas comunes que van, por supuesto, desde el terrorismo hasta lo que México ha venido diciendo que es su prioridad, que es el tráfico de armas. Y por supuesto, entre los tres países hacemos frente a la delincuencia transnacional y tenemos el NAT, como decía, pero también, por ejemplo, entre México y Estados Unidos tenemos el Grupo de Alto Nivel de Seguridad México-Estados Unidos, GANSEG, pues ahí de alguna forma desarrollamos la política pública binacional para el combate al crimen organizado. Hay además de esa parte, digamos, de políticas públicas, un montón de coordinación más operativa entre nuestras distintas agencias y eso pues también tiene un valor estratégico para cada uno de los tres países. Mencionaba hace rato que también hemos sido capaces de hacer frente de manera común al COVID-19. Y aquí hago una pequeña pausa para hacer una reflexión muy importante. Cuando llega esta pandemia, realmente nos enfrentamos a una situación sin precedentes. Nos vino a ver a nosotros, a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Salud, a todos los involucrados, pues todas las empresas involucradas. Obviamente conversamos con el embajador Landau, con el embajador Clark de Canadá, y bueno, yo lo que les decía en ese momento es, pues tenemos que construir una política pública para hacer frente a algo así, porque pues no hay ningún manual ni ningún programa que nos prepare para una interrupción de esta envergadura a las actividades productivas en los tres países. Una interrupción que nos llevó incluso a descubrir niveles de integración económica que ni siquiera conocíamos. Porque, bueno, una cosa es en la teoría no ver dónde se interconectan los productos y qué cadenas están conectadas con cuáles, pero al momento de tener interrupciones derivadas de las suspensiones de actividades en los tres países, pues uno se da cuenta que hay muchas más conexiones de las que pensaba. Entonces realmente nos tocó innovar una política entre los tres países de cómo hacer frente a esto. Tuvo que ser una política trilateral porque era la única forma de enfrentar algunas de las cosas que se nos presentaron. Por ejemplo, y ahora sí entro en materia
con la cooperación para la pandemia. Cuando llega la pandemia, uno de los insumos que empieza a demandarse en grandes cantidades son las mascarillas tipo N95. Por supuesto, hay algunos modelos equivalentes. Sin embargo, los doctores, pues en los 3 países, prefieren específicamente mascarillas N95 de una marca, porque son un producto que ya conocen, en el cual confían, y varios países donde tienen plantas de producción, en específico, por ejemplo, Brasil, tiene una planta muy importante ahí donde se producen estas mascarillas. Dijeron, se cierra Brasil para la exportación, únicamente se pueden utilizar estas mascarillas para el mercado nacional. Entonces, hay algunas plantas más en Estados Unidos, hay otra más en México. Sin embargo, Estados Unidos en una primera etapa dice, bueno, pues yo también voy a hacer lo mismo y me voy a quedar todas mis mascarillas para el mercado nacional. Y eso detonó una comunicación entre los 3 países en la cual tuvimos que ponernos de acuerdo. Estados Unidos al final sacó un decreto haciendo una exención a México y Canadá para este tipo de exportaciones porque se dieron cuenta que si entrábamos a esa ruta era muy fácil que acabáramos pues en un severísimo problema porque si los 3 países tomábamos la misma actitud, nuestras cadenas de suministro en el sector médico y en todo este tipo de insumos están tan conectadas que probablemente podíamos colapsar todo ese mercado. Entonces, pues se tuvo este diálogo, Estados Unidos flexibilizó su posición, se nos permitió, nosotros tenemos una de las plantas de esta empresa en México, a la cual pudimos adquirir toda su producción y además se nos permitió exportar un número y otro número, importar otro número y lo mismo a Canadá de estas mascarillas para hacer frente a la pandemia. Además de eso, seguramente vieron en los medios el tema de los ventiladores, que fue otra experiencia pues muy compleja, principalmente porque la producción de ventiladores en todo el mundo, por un lado, había una demanda extraordinaria, pero por otro lado estaba interrumpida porque había suspensiones de labores en muchos de los países que hacían componentes. Entonces, pues salimos a buscar estos equipos, que fue una aventura de la mayor complejidad que se pueden imaginar. Y en cooperación con Estados Unidos pudimos adquirir 600 equipos que eran críticos a lo largo de esa etapa para la atención de algunos pacientes. Pues además una de las lecciones que nos llevamos es que pues era mucho más fácil hacerlo entre países cercanos que hacerlo en otras latitudes, por lo mismo que le decía de la integración de las cadenas. Ahora estamos también en el tema de las vacunas y ahí estamos cooperando en varias vías. Con Estados Unidos estamos cooperando con lo que ellos denominaron Operation Warp Speed. Hemos participado ya en algunos de los ensayos clínicos de los tratamientos que ellos están impulsando en el marco de su estrategia contra el COVID, por ejemplo, de Remdesivir, que el Instituto Nacional de Nutrición fue parte de los ensayos clínicos. También vamos a participar en un nuevo tratamiento de anticuerpos de un laboratorio que se llama Regeneron y vamos a participar en las pruebas clínicas de una de las vacunas que está impulsando Operation Warp Speed de una empresa norteamericana. En ese sentido, es para nosotros, pues obviamente muy importante esa cooperación en un contexto donde estamos también planeando cómo hacer un programa para México de adquisición de vacunas. Pues realmente ha sido esta colaboración pues muy distinta a la que ha tenido Estados Unidos con otros países. Realmente pues la cercanía geográfica se impone porque ellos por supuesto saben que si la vacunación
no sucede de manera más o menos simultánea, pues vamos a seguir teniendo todos estos problemas económicos y sociales que hemos visto en los últimos meses derivados de la pandemia. Y con Canadá, que tiene una vocación más multilateral, similar a la nuestra, pues hemos podido trabajar también en el marco de COVAX y tenemos distintas conversaciones con ellos para ver si hay otras alternativas que podemos alcanzar en ese sentido. Con Canadá vale la pena además decir, este año estamos celebrando 76 años de relaciones diplomáticas y hago un paréntesis para Canadá. Canadá se ha transformado de manera muy profunda en las últimas décadas. Se ha convertido en un país extremadamente próspero. Es un país con una población pequeña, 35 millones de habitantes, pero que se ha vuelto sumamente rico. Un país con altos niveles de escolaridad en su población, que tiene aparte un sistema social, un sistema de seguridad social pues muy importante. Y nuestra relación con Canadá no ha evolucionado a la par de lo que Canadá se está convirtiendo. Entonces estamos también en un proceso de reflexión de cuál va a ser nuestra estrategia de vinculación con Canadá, porque creo que se comete un error muy grande en México de querer ver a Canadá como una especie de contrapeso a Estados Unidos. Y no lo son ni pueden serlo. Canadá es un país muy importante, con su propia esfera de intereses, con sus propias coincidencias y divergencias con Estados Unidos, pero con el cual tenemos un enorme potencial para establecer también una relación muy importante en distintas áreas y que en los últimos años hemos enfocado en la parte comercial, pero que tiene todavía muchas áreas en las que podemos avanzar. Desde el punto de vista, por ejemplo, político, hay algunas cosas que se han hecho en materia de movilidad laboral, pero creemos que todavía hay mucho más potencial para otro tipo de movilidad laboral, no únicamente agrícola como ha habido hasta ahora. Por supuesto, también tenemos un buen diálogo con ellos en otros temas, pero creemos que en la parte cultural también puede haber mucho más, sobre todo con Montreal, que es pues también una provincia de origen latino, con muchas similitudes a la nuestra. Y naturalmente, además, lo más relevante es que no hemos definido como país bien a bien qué esperamos de la relación con Canadá. Entonces, eso es parte de la reflexión que estamos haciendo con un excelente diplomático que es nuestro embajador ahora en Canadá, que es Juan José Gómez Camacho, que antes era nuestro embajador ante la ONU y es muy respetado en Canadá porque junto con ellos negoció el Pacto Global para una migración segura, ordenada y regular. Entonces, quería detenerme ahí un poco para decir esto, porque pues sí pensamos que hay pues una especie de concepción insuficiente de lo que podemos alcanzar ahí. Por otro lado, y con esto me empiezo a acercar al cierre, también está la agenda trilateral. En los últimos años, naturalmente que esta agenda se centró en el TEMEC, pero ya una vez signado el TEMEC, tenemos también que replantearnos cuál es la agenda de los tres países. Hay una parte que era la Cumbre de Líderes de América del Norte, que no se ha celebrado desde 2016, 17, y que amerita una reflexión. Por supuesto que también está la Comisión Ambiental que se estableció en el acuerdo paralelo al Telecán y ahora TEMEC, que tiene una agenda ambiental trilateral muy importante que pasa, por ejemplo, por el hábitat de la mariposa monarca y de otros animales e insectos
que cruzan los tres países, pero realmente estamos en un momento en el que, pasando la elección de Estados Unidos, probablemente sea muy propicio ver qué es lo que podemos restablecer o reorientar como una agenda común de los tres países. Del TEMEC, naturalmente que pues, llegamos ya a la etapa de implementación. Pensamos que también va a ser muy complejo. Sin embargo, el TEMEC, el corazón de la visión del TEMEC, digamos su visión estratégica, es que México principalmente estaba siendo utilizado como una plataforma para importar hacia el norte productos de otras latitudes libres de aranceles, añadiendo muy poco valor agregado en México. Entonces, lo que establecimos fue, bueno, esto ha tenido una consecuencia pues difícil en Estados Unidos, que es que ha puesto bajo presión a los trabajadores que ahora tienen que competir con muchas otras áreas del mundo. Y en México generó una tensión aún mayor porque al ser la apuesta por poco valor agregado y encima de eso mano de obra también con un menor costo que Estados Unidos y Canadá, pues naturalmente que empujó hacia una mayor inequidad social y generó también pues, una enorme tensión contra el tratado y el modelo comercial que se venía manejando. Entonces, lo que dijimos los tres países es, bueno, vamos a cambiar de visión a una integración regional y entonces como bloque tratar de agregar más valor entre los tres países y competir con otros bloques en función de nuestra competitividad. Esto está reflejado principalmente en las reglas de origen que se establecieron en el sector automotriz, pero también en otras reglas que se establecieron en diversos capítulos que tratan de fortalecer el comercio regional frente a esto que decía de la utilización de México como plataforma. Entonces, creemos que va a ser también una etapa importante para México, en la cual además pues, hay tensiones comerciales en todo el mundo. Entonces, puede convertirse en México pues, en un destino muy interesante para industrias que hasta ahora son muy exitosas ya en nuestro país e incluso para otras. México, contrario a lo que era antes, pues ya no somos un país exportador de manufacturas, ya no somos un país exportador de petróleo, somos principalmente un país exportador de manufacturas de alta tecnología. Entonces, pues en ese sentido hay un futuro promisorio. Si les parece, pues cierro con esta parte del tratado para dejar un buen tiempo para poder discutir. Y quedaron algunos temas fuera, por supuesto, migración. Seguramente me van a preguntar de la elección en Estados Unidos, pero pues dejamos todo eso para la charla. Muchas gracias, maestro. Muy espléndida su plática, espléndida. Aplaudimos con gran gusto. Muchas gracias, maestro Roberto Velasco Álvarez. Como comentó ya el señor director Raúl, Juan, como le dice su amigo Fernando Sabater, Juan Contreras Bustamante. Por cierto, espléndida conferencia que se tuvo el jueves pasado, está en Facebook Live, la pueden ver y checar, es cosa de volverla a ver porque es una espléndida reunión que se tuvo la semana pasada el director y Fernando Sabater y otros maestros. Quiero destacar en la mañana de hoy la presencia de la doctora Sonia Venegas, secretaria académica, de la maestra, la doctora Guadalupe Fernández Ruiz, jefa de la División de Educación de posgrado de la Facultad de Derecho, también a Tito Granados como jefe de la División de Educación Abierta. Quiero destacar a Patricia Merodio, secretaria
administrativa de la facultad, que ha hecho una labor extraordinaria en este tiempo de pandemia, ella y su equipo, muchas gracias. Y quiero destacar al maestro Israel Sandoval, ¿verdad?, que nos ha apoyado mucho a todos los maestros en línea, en nuestros tiempos fuera del campus de la facultad, pero presente en clases con los alumnos ya en un curso normal. Y destaco, por supuesto, a Gerardo Gil Valdivia, maestro de posgrado de la facultad, quien hace posible esta reunión con la interacción con el señor Roberto Velasco Álvarez, la maestra Marquina, la doctora Marquina Sánchez y la doctora Marlet. También nos están con nosotros cuando supieron que venía el joven maestro, el joven Roberto Velasco Álvarez. Está con nosotros el doctor Raúl Mejía González de Nayarit y su hijo, que fue compañero en Chicago con Roberto Velasco, y también Maite García Bulé, la esposa de mi hijo Gerardo, quien fue compañera en la Iberoamericana. Le dan un abrazo y un saludo. A lo mejor hasta preguntas hacemos. Le damos la palabra a don Gerardo Gil Valdivia. Por favor, Gerardo. Muchas gracias. En primer término, quiero agradecer a mi muy querido amigo, el doctor Raúl Contreras Bustamante, por esta oportunidad de participar en esta importante reunión y darme la oportunidad de hacer algunos breves comentarios a la magnífica conferencia de mi muy querido amigo Roberto Velasco. Agradezco también la participación de Alfonso Muñoz de Cote, de Norca López Amarripa, de Lourdes Marlec Ríos Nava y de Socorro Marquina Sánchez en estos comentarios. Voy a ser muy breve, dado que el tema es muy amplio y que el interés de la audiencia pues es escuchar las reacciones de Roberto Velasco a muchas de las inquietudes que se van a plantear derivada de su magnífica exposición. Bueno, es muy claro que para México los Estados Unidos ha sido un referente fundamental en toda su historia. En toda su historia, no solo desde que es un país independiente, sino desde antes de que lo fuera. Desde la última época de la colonia, desde el movimiento de independencia, la articulación del Estado federal en México, la articulación del liberalismo en México y a lo largo de toda su historia. Esta rica evolución, que ha sido traumática profundamente en algunos aspectos y muy enriquecedora, entre otras, tiene en la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte primero y en la firma del TEMEC posteriormente una enorme trascendencia en cuanto a la posibilidad de armar un bloque comercial de inversión en materia de migración, seguridad, agua, energía, en fin, en todos los ámbitos de la vida pública y privada de nuestras sociedades entre los tres países. Tres países que tienen una enorme asimetría. Estados Unidos sigue siendo la primer potencia económica y militar del planeta. Canadá, como bien lo describió Roberto, es un estado altamente desarrollado, la 10ª economía del mundo, con un vasto territorio y con el 90% de su población viviendo en un radio de 100 kilómetros de la frontera con los Estados Unidos. Los tres somos estados federales, tanto México como Estados Unidos y Canadá, y es difícil encontrar tres modelos más distintos de federalismo que el de los tres países que integramos este proyecto de bloque de América del Norte. Yo quisiera centrar mi breve comentario en dos aspectos que son para mí importantes, uno de carácter estructural y otro de carácter coyuntural. Vivimos un momento de la globalización contemporánea que se caracteriza por un creciente regionalismo. En ese contexto firmamos el tratado, el TEMEC,
frente a la situación que se está viviendo y que ha cambiado profundamente en el 2020. Pero quisiera señalar 5 aspectos de tipo estructural y una cuestión de carácter coyuntural. Primero, Estados Unidos sigue siendo la primer potencia económica del mundo. Segundo, estamos frente a la emergencia de China como una gran potencia que tiene un papel creciente tanto en los asuntos económicos como en los políticos y sociales del mundo. Asimismo, el área del Asia-Pacífico es el centro ya de la actividad económica mundial. Vivimos en el momento de la historia de la humanidad de mayor innovación científica y tecnológica en toda la historia. Pero también vivimos en la etapa de mayor destrucción de la naturaleza que ha presenciado el género humano en toda su historia. La concentración de dióxido de carbono y de gases de efecto invernadero en la atmósfera es la mayor no solo en la historia de la humanidad, la cual se ha incrementado sensiblemente en los últimos 5 años, sino es la mayor en la historia del planeta Tierra, cuando menos en los últimos 3,000 millones de años. Vivimos la etapa de la 6ª extinción masiva de especies, esta causada por el ser humano, pero que a diferencia de las otras 5 que fueron de origen natural, esta es causada por el hombre, pero es mucho mayor en volumen que las otras 5 procesos de extinción de especies. Vivimos una emergencia climática global y una creciente destrucción de los ecosistemas. Debemos encarar en el corto plazo, como lo está haciendo todo el mundo, una profunda transición energética. Y en este contexto, que son los temas estructurales, quisiera referirme a un tema coyuntural. Estamos a menos de un mes de la celebración de una de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos más trascendentes, no solo para ese país, sino por la importancia de los Estados Unidos para el mundo. Los planteamientos del candidato Biden en materia de energía son absolutamente distintos de los planteamientos del presidente Trump. A pesar de que aún si gana Trump, más de 30 estados de la Unión Americana están tomando decisiones trascendentes en materia de transición energética. La consecución de un bloque económico, como el que estamos tratando de construir entre los 3 países, conlleva que el elemento energético es un aspecto fundamental de la ecuación de todo el proceso de crecimiento económico. Frente a eso, lo que quiero señalar, y me gustaría mucho la reacción de nuestro brillante ponente, ¿no?, es los escenarios que se plantean frente a esta nueva realidad que estamos enfrentando. Muchas gracias, mis felicitaciones a Roberto Velasco y a ustedes. Muchas gracias. Gracias, doctor Gerardo Gil Valdivia, muy amable. Preguntamos a don Roberto, ¿quiere de una vez contestarle o esperamos las otras 2 intervenciones de Lourdes Marlegros Nava y de la doctora Marquina Sánchez? Si le parece, escucho las otras 2 también. Perfecto. Y ya de ahí comento. Perfecto. Le voy a pedir, por favor, a la doctora Socorro Marquina, sin antes comentar también, mientras abre su micrófono, que nos acompañan en este evento el doctor Fernando Flores Trejo, coordinador de posgrados de toda la universidad. Bienvenido, doctor Fernando Flores Trejo. También Juan Carlos Sánchez Magallán, como lo dijo el señor director, presidente de la Legión de Honor y gran amigo, profesor de esta facultad. Por favor, doctora Soco, por favor. Tu micrófono, Soco, por favor. Ya. Muy bien.
Pues muy buenos días a todas las personas que estamos presentes en este magnífico conversatorio. Mucho gusto, maestro Roberto Velasco. Me da mucho gusto que gente joven y preparada se esté integrando a la vida y a la política nacional e internacional de nuestro país. En primer lugar, bueno, hay que destacar que la dirección en la que ahora usted está al frente, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, es una de las direcciones estratégica y de gran trascendencia y de muchísima responsabilidad. Hay muchas muy importantes en la Secretaría, pero esa es, digamos que, esencial. Como lo mencionaba usted al principio, porque no solamente tiene que ver con una política, con una función de nivel internacional, sino que tiene impacto en la vida nacional de nuestro país. Las relaciones México-Estados Unidos, América del Norte, pero de manera fundamental con Estados Unidos. Esta relación que tenemos, esta asimetría de México-Estados Unidos con este país de mayor y su presencia a nivel en la comunidad internacional, uno de los países o el país más poderoso o uno de los países más poderosos en el mundo por su presencia en la historia del mundo moderno, de la comunidad internacional. Entonces, no es poca la responsabilidad que enfrenta usted. Los temas que abordó usted en su exposición fueron varios, muy trascendentes, muy importantes: el comercial, la migración, esta diáspora que se da de nuestros compatriotas mexicanos, el tema diplomático, que obviamente donde tenemos mayor número de la diplomacia mexicana es en Estados Unidos, con 50 consulados más la embajada. El tema de que está ahora vigente, coyuntural, bueno, no es coyuntural, el problema que se está tratando ahora del Tratado de las Aguas de 1944, es un tratado que tiene 75 años y que siempre ha tenido problemas en su cumplimiento. No es el tema que tenemos ahorita, no es nuevo, siempre ha habido problemas en su cumplimiento y siempre con roces diplomáticos, y que lo ha sabido resolver la Secretaría a través de la SILA, con esas buenas prácticas diplomáticas que siempre ha tenido, y la Secretaría de Relaciones Exteriores con sus muy distinguidos diplomáticos y su función diplomática y protocolaria que se ha distinguido siempre la Secretaría. Claro, ha tenido sus claroscuros también, ¿no? Pero digamos que siempre se ha distinguido la política internacional mexicana. El problema de seguridad, que obviamente no es menor y que ha tenido en los últimos años, y actualmente el problema de seguridad que nos abate es muy fuerte. Ahora ha acentuado también por el problema del COVID, y uno muy, muy severo que es que abordó usted, la agenda trinacional. ¿Qué le reconozco y le felicito? Su alta sensibilidad que debe de tener para tratar todos estos temas, y el conocimiento
para poderlos abordar con éxito. Lo felicito, maestro. ¿Cuáles serían los 4 temas que se deben de tener muy presentes en esta agenda México-Estados Unidos? Y ahí coincido totalmente con mi maestro Valdivia, con el doctor Valdivia, que son algunos que han sido permanentes, otros que son nuevos, digamos, de la segunda mitad o del último cuarto de siglo para acá, y otros que son coyunturales. Uno permanente y que va a continuar, que es el problema, como usted bien lo mencionó, de la diáspora, es decir, el problema migratorio. Ese ha sido, es y será y seguirá siendo uno de los problemas álgidos que siempre está en todas las agendas de cada sexenio, de cada reunión que se tenga México-Estados Unidos, por supuesto, y que lastima muchísimo a nuestro pueblo mexicano. Y de verdad que da dolor y pesar decir que dependemos de las remesas que mandan nuestros compatriotas. Es una pena que se diga eso por parte de nuestros gobiernos que encabezan. No debemos de estar atenidos que uno de los ingresos mayores depende de las remesas. Entonces tenemos que tener, yo creo que mucho cuidado con todo eso. Un problema que no se acepta y que no se reconoce por parte de Estados Unidos y que nosotros no le estamos dando la debida atención y la atención que se merece es al problema ambiental. Estamos calentando totalmente el planeta porque le estamos inyectando energía al sistema y estamos atrapando el calor de la atmósfera. Y eso lo está diciendo la Organización Meteorológica Mundial. Es algo que estamos contaminando todos y por eso el aumento de la sequía, el aumento de huracanes, y esto está haciendo que también cada vez se esté en el problema específico del Tratado de 1944, cada vez va a ser más complicado que se cumpla con ese Tratado del 44. Entonces, el problema ambiental, hay que reconocer los efectos. Otro tema muy importante es la reconformación de los bloques comerciales a nivel internacional. Y por último, como lo decía el maestro, el doctor Valdivia, algo coyuntural, sin lugar a dudas, son las elecciones de Estados Unidos. El impacto político, económico y social que también está afectando y están utilizando para presionar el cumplimiento del Tratado de las Aguas de 1944. Perdón, son muchos temas, podríamos abundar, pero ahí lo dejo. Muchas gracias. Le damos la palabra, por favor, a la doctora, a la maestra Marlec Ríos Nava, por favor. Ella es consejera técnica de nuestro Consejo Técnico en la rama de Derecho Internacional. Por favor, maestra. Muchas gracias, doctor Muñoz de Cote. Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer al director de nuestra facultad, el doctor Raúl Contreras Bustamante, por la oportunidad de participar en este foro tan importante, al doctor
Alfonso Muñoz de Cote Otero, la coordinación de este evento. Y bueno, un saludo con afecto y respeto a tan importantes catedráticos que participan en esta reunión presencial virtual. Y bueno, pues celebro la presencia del maestro Roberto Velasco Álvarez en la Facultad de Derecho, y celebro además, bueno, y me congratulo con sus palabras y su exposición, y sobre todo que nos ha hablado de manera exponencial las relaciones de México con Estados Unidos y Canadá, y aplaudo su importante participación y bueno, aportación del panorama que nos ha presentado de dichas relaciones, y celebro su actuación en el encargo como director general para América del Norte en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Quisiera tomar el tema tan importante en la agenda trilateral de la migración. Este problema que, como ya se ha comentado por los que me antecedieron en la voz, es un tema que realmente pues debe estar como ya comentó incluso usted, doctor, pues en la agenda, y que obviamente habrá que resolver algunas cuestiones. Entonces, bueno, mi participación y algunas cuestiones que yo quisiera traer a la mesa en este momento es, bueno, pues derivado de la pandemia y con el conocimiento de los grandes flujos migratorios en la frontera, mi primera pregunta sería, bueno, ¿cómo cree que puede impactar la implementación del Plan de Acción Binacional para la mejora de la infraestructura compartida entre México y Estados Unidos? Y bueno, aquí quisiera comentar esa manifestación que hizo el secretario de Relaciones Exteriores el 16 de septiembre de este año respecto a esa activación de mecanismos de protección consular ante pues, el trato de mexicanos en los centros de detención migratoria, sobre todo resaltar esa actuación, como ya usted comentó, de los consulados generales, sobre todo en ciertos lugares estratégicos como Atlanta o El Paso, respecto de dar seguimiento a este trato a nuestros nacionales y pues bueno, el respeto a sus derechos humanos. Y por otro lado, pues resaltar muchas cuestiones que han sucedido a lo largo de esta pandemia respecto a, por ejemplo, las deportaciones express, y aplaudir muy especialmente pues al gobierno mexicano la respuesta para recibir pues, a todos los nacionales, obviamente, y a otros ciudadanos que con esta característica de nuestra política diplomática que nos ha caracterizado. Quisiera, por otro lado, saber su opinión acerca de los programas o, por ejemplo, de Migrant Protection Protocols Policy, que se estableció este programa para permanecer en México a todos los solicitantes de asilo, y que, bueno, tendrían que esperar la resolución estando en territorio nacional, y esto conlleva algunas cuestiones sobre pues que permanecerá en territorio nacional, y esto pues nos lleva a algunas cuestiones respecto pues a su estancia en territorio nacional, y bueno, pues la posibilidad que se ha manifestado en Estados Unidos de reformar las leyes de asilo estadounidenses para reducir la cantidad de peticiones aprobadas de inmigrantes. Y bueno, por otro lado, resaltar como contraste la política canadiense respecto a México, muy en especial destacar el programa de trabajadores agrícolas temporales de México y Canadá, el PTAT, y que, bueno, este programa, pues como sabemos en la pandemia fue pausado de 19 de marzo al 19 de abril, pero que pues se retomó y, bueno, se reinició una vez que las autoridades canadienses pues consideraron que existían ya las condiciones de salubridad adecuadas, y se ha fomentado mucho esta relación, y como usted comentaba, maestro Roberto, pues bueno, esta política con Canadá que nos ha traído nuevas perspectivas y que ha abierto puertas muy importantes, ¿no? En el marco, por ejemplo, de este programa, pues más de 10,000 mexicanos desde que inició la pandemia, pues se han presentado en Canadá, y bueno, pero obviamente quisiera preguntarle, pues, ¿qué pasa con los rebrotes que se dieron, por ejemplo, en 17 granjas en Canadá? Y bueno, destacar muy importante la cooperación en materia de insumos para hacer frente a la pandemia en los 3 estados, y esto, pues, ha sido muy importante, sobre todo en el caso de Estados Unidos con esos ventiladores que llegaron a México. Y bueno,
destacar también la cooperación y la política exterior que ha caracterizado a México y que nos ha colocado en una situación de privilegio, que como pues vamos a hacer frente a esto, pues como sabemos ya se están presentando las primeras caravanas ya después de la pandemia, y bueno, cómo dar seguimiento a ellas y cuál será la postura de México. Por otra parte, quisiera mencionar la importancia, y bueno, y por último, porque sé que tenemos poco tiempo, el seguimiento del Tratado de Aguas, que obviamente es de vital líquido, que obviamente incluso CEPAL ha establecido como este vital líquido, que pues es necesario estructurar y saber qué va a suceder y cómo hacer frente a estas necesidades de, como un derecho humano, de pues el acceso al agua. Entonces, agradecerle, maestro Roberto Velasco, su presencia y sobre todo pues que está colocando a México en un gran plano. Felicidades y agradezco la oportunidad de la expresión. Muchas gracias. Muy amable, doctor, maestra. Como puede ver, don Roberto Velasco, estas preguntas que se han hecho, pues es para unas 2, 3 horas más o para otra reunión que nos gustaría muchísimo en el mes de noviembre nos acompañara, porque es un tema que nos apasiona a todos los que estudiamos Derecho Internacional Público. Yo nada más quisiera quitar un minuto en pregunta y cambiarla de pregunta a felicitación. Como dijo la maestra Marlec, una felicitación al señor canciller, a Marcelo Ebrard, por el trabajo que se ha hecho con los connacionales en los Estados Unidos. Los consulados han trabajado 24 horas en todo este tiempo, presencialmente, pese a enfermedades y a poco pues, personal que se tiene, y la verdad ha hecho mucho en este tema del COVID. Y nos da mucha tranquilidad saber que, pues por un lado con Argentina, con SLIN y con la Universidad de Oxford, por otro lado con Rusia, por otro lado con China y ahora con Estados Unidos, o desde antes, se tienen relaciones para ver medicamento, para ver vacuna, y esto pues como mexicano nos da mucha tranquilidad de que cuando salga, pues seamos los países que tengan el primer lugar esta vacuna para combatir esta pandemia que nos ha simbrado mundialmente. Por su respuesta, muchas gracias y muy amable, señor maestro. Muchas gracias. Bueno, pues trataré de repasar los más temas que pueda de lo que comentaron, que bueno que no es un examen, se nota el rigor académico, pero como no lo es, no me preocupo y trato de cubrir lo más posible. Primero, de lo que plantó el doctor Gil. En efecto, lo mencionaba en la parte del tratado, ¿no? Ya somos un bloque comercial norteamericano y estamos tratando de profundizar y hacer más competitivo nuestro bloque, ¿no? Eso es fundamental para hacer frente a los otros factores estructurales que mencionabas. La emergencia de China, que Asia se ha convertido en el principal mercado. ¿Cómo hacerle frente a eso? Bueno, pues nuestra apuesta es esto, nuestra agenda económica norteamericana, ¿no? Ahora, México tiene una posición privilegiada y creo más con esta administración. Lo que ha dicho el presidente López Obrador es tengamos buenas relaciones con todos los pueblos del mundo. Y en ese sentido, por ejemplo, ahora lo que hemos visto con las vacunas es que esta interlocución le da una posición privilegiada a México porque somos de los pocos países del mundo que tenemos diálogo con prácticamente todos los países, todos los actores a nivel internacional. Y eso es muy importante y nos da una posición privilegiada, es decir, aún al ser parte de un bloque, poder mantener nuestra comunicación y nuestros lazos con otros países sin ser parte de ninguna de las confrontaciones geopolíticas que hay en este momento. Ahora, que Estados Unidos sigue siendo a lo mejor la principal potencia, sí, en efecto, y eso nos pone en un doble reto, porque
Nuestra aspiración como país siempre ha sido diversificar nuestro comercio, diversificar incluso pues nuestros lazos diplomáticos, pero naturalmente nuestro vecino pues sigue siendo un mercado gigantesco. Entonces, por un lado hay que seguir apostándole a esa integración, pero sin dejar de ver que pues nuestra apuesta histórica ha sido a no fomentar una dependencia excesiva de Estados Unidos. Ahora, en la parte del cambio climático, sin duda esto, yo creo que no solo en la agenda norteamericana, sino a nivel global, pues es el principal tema que debería de ser de preocupación de todos los países. Y no solamente en el tema de emisiones, hay un montón de temas que ocupan menos atención, pero que son igual de importantes, como es, por ejemplo, el tema del plástico y otros desechos en los océanos, que se ha convertido en una amenaza global gravísima, y que también se están tomando iniciativas multilaterales para atenderlo. Y a nivel norteamericano, tenemos una agenda con sello acotada en la parte de la Comisión Ambiental que tenemos entre los tres países. Tenemos una agenda común entre cada uno de los tres países, digamos a nivel bilateral. En el caso de Estados Unidos, bueno, hay algunos puntos que son incluso de conflicto, como es el caso de la vaquita marina y de las sanciones pesqueras en ese rubro, en el cual México ha hecho grandes esfuerzos por proteger el hábitat de la vaquita marina, pero otros que no son de conflicto, sino de convergencia. Uno de los temas que toqué, que es el de los ríos transfronterizos, pues ha sido una agenda común durante muchos años y en la cual hasta la fecha seguimos haciendo grandes esfuerzos. Estados Unidos ha hecho esfuerzos en el río Colorado muy importantes, nosotros en el río Bravo, y ahora estamos haciendo esfuerzos muy, muy importantes en el río Tijuana para el saneamiento del río, que estaba llevando desechos hacia la costa de la Bahía Imperial en Estados Unidos. Esto es pues muy importante también seguirlo atendiendo. Yo siempre digo, bueno, somos países a veces con muchas divergencias, pero en la medida en que nos podamos concentrar en las coincidencias, podemos tener una relación muy constructiva. Entonces, bueno, pues habrá puntos en los que no podemos coincidir de momento, como es la agenda de cambio climático global, pero sí, por ejemplo, en estas agendas como la que comentaba de los ríos de la frontera, de la Comisión Ambiental y otros puntos que tienen que ver con la pesca ilegal, por ejemplo, sí podemos hacer esfuerzos comunes muy importantes. De lo que comentaba Socorro, del tratado de 1944, ahorita me refiero un poco más, pero sí, siempre ha habido retos para el cumplimiento, pero a partir de 1995 más o menos esos retos se han ido haciendo más grandes. Y eso tiene una razón fundamental. El cambio climático ha jugado un papel porque vuelve más irregular el flujo del río, pero el factor central ha sido que ha crecido de manera acelerada el consumo de agua en Chihuahua, por encima de la capacidad del río Bravo. Entonces, es muy sencillo lo que estamos enfrentando. La cantidad de agua no ha cambiado fundamentalmente, pero al cambiar el patrón de consumo de agua, sobre todo en un estado, eso desequilibra la cuenca y deja sin agua suficiente para otros usuarios de la cuenca. Porque hay que verlo como una sola cuenca, ni siquiera si no nos metemos a la parte transfronteriza, es una sola cuenca que tiene un montón de usuarios desde su nacimiento hasta su final en el Golfo de México. Y esa cantidad acotada de agua que hay año con año se tiene que repartir entre los usuarios. Y en este momento lo que estamos enfrentando es que quienes tienen acceso al principal caudal o al principal tributario del río Bravo, que es el Conchos, que está en Chihuahua, han aumentado su consumo a costa de los demás usuarios de la cuenca. Eso es el problema central que tenemos hoy.
Y tiene mucho que ver también con la agenda ambiental y tiene mucho que ver con racionalizar el consumo de agua en México. La tecnificación del riego es una aspiración desde hace muchas décadas en México que todavía no se ha materializado en su totalidad. Y adicionalmente, el consumo urbano, por ejemplo, ha crecido de manera exponencial y sin una visión a largo plazo. Me comentaban el otro día, bueno, es que el Paso tiene un plan hídrico a 100 años y Ciudad Juárez, que es prácticamente parte de la misma ciudad, tiene un plan hídrico de abasto a 20 años. Entonces eso habla de la diferencia entre las dos ciudades. ¿Y qué medidas hay? Si uno cruza el Paso, ¿qué medidas hay? Bueno, en el Paso está prohibido tener un jardín, por ejemplo. La gente no puede tener un jardín porque eso implica un consumo de agua que la ciudad no puede sostener por su situación geográfica. Entonces, es una reflexión que sí tenemos que hacer como país. Ha sido siempre uno de los problemas de nuestro país, el manejo hidrológico, y todavía no es un asunto resuelto. Ahora sí que estamos muy lejos de ello. Mencionaba también la diáspora. En efecto, esto pues siempre es, yo creo que la prioridad número uno de la Cancillería, aunque respondemos también a muchas cosas coyunturales, pero el leitmotiv, por así llamarlo, de nuestra política exterior de los 60 para acá, pues es la atención a nuestra diáspora, que se volvió tan numerosa en los Estados Unidos. Del medio ambiente, bueno, ya me había referido a un poco, y lo mismo de la reconformación de bloques comerciales, y toco brevemente el tema de las elecciones en Estados Unidos. Yo diría 2 o 3 cosas para no extenderme demasiado. Lo primero, sí es algo que nosotros obviamente observamos y damos seguimiento siempre, pero muy importante decir, mencionábamos los 50 consulados y el trabajo multinivel y todo lo que se hace por la diáspora. Eso nos ha llevado como país a ser un país que tiene relaciones diplomáticas en Estados Unidos con todos los niveles y todos los colores del espectro político de Estados Unidos. Realmente, a mí me preguntan mucho, bueno, ¿qué es mejor para México? Pues México no puede tomar esa decisión. No nos corresponde ni lo vamos a hacer nunca. Pero lo que sí les puedo a todos afirmar es que independientemente de quién gane, nosotros ya tenemos un amplísimo trabajo de décadas con todos esos actores políticos, conocen la relación bilateral, saben de la importancia de la relación bilateral, de la interdependencia de nuestros países, y vamos a hacer un trabajo muy importante con ellos de cualquier manera, porque es lo que pues la realidad demanda, simplemente, ¿no? La frontera, sobre todo, pues es un lugar donde la relación bilateral no es un asunto esotérico o etéreo, es una cosa del día a día, y es inevitable el diálogo, porque si no, literalmente mencionaba el Paso Ciudad Juárez, pues el Paso Ciudad Juárez es una misma área metropolitana que está dividida por una división política, histórica, lo que ustedes quieran, geográfica, pero en realidad es una sola área metropolitana. A mí me encanta un dato que vi alguna vez en El Paso, cuando pasó toda la masacre del año pasado, una encuesta en la cual la gente del Paso reportó que el 60% de los ciudadanos del Paso decían tener familiares en Ciudad Juárez, y el 60% de las personas en Ciudad Juárez decían tener familiares en El Paso. Entonces, vamos, es una cosa que está totalmente entrelazada, y la división no es social, es una división pues simplemente política, ¿no? Ahora, de la presión por el tratado, yo creo que hay algo muy importante, que lo decía el otro día el presidente López Obrador, y ha sido pues una parte muy importante de nuestra política bilateral con Estados Unidos. A México no le conviene ser parte de la agenda electoral de Estados Unidos. Nos vuelve vulnerables, hace que se pierda objetividad en relación a los asuntos que tienen que ver con México,
nos vuelve, pues en ocasiones, un tema que no responde a los intereses de cada país, sino a los intereses políticos de un actor coyuntural en Estados Unidos. Entonces, parte de lo que hemos tratado de hacer es no ser parte de ese proceso electoral en ninguna forma. Y esto no quiere decir solamente seguir la doctrina Estrada y mantenernos al margen, sino no dar pie con motivos que puedan arrastrarnos a esa elección. Entonces, el presidente López Obrador lo que nos ha dicho es, bueno, no demos, digamos, materia para que algún actor tenga la tentación de arrastrarnos a esa disputa, ¿no? Y afortunadamente creo que lo que ha mostrado esta elección es que en efecto no somos hasta el momento un tema central de la elección en Estados Unidos, como sí lo fuimos en 2016, con consecuencias muy complejas para nuestro país. Ahora, de la doctora Marlec Ríos Nava, comentaba también de la agenda ambiental, que ya me referí, del impacto de la agenda de modernización de la infraestructura transfronteriza. Bueno, son muchos proyectos, pero me refiero a 2 o 3 de ellos, ¿no? Por ejemplo, el puente Otay 2 es un puente que está pues, en la zona fronteriza que tiene la mayor interacción económica de toda la frontera, que además nos une con la economía estatal más grande de Estados Unidos. Entonces creemos que puede tener un impacto realmente gigantesco en la economía de lo que denominamos Calibaja. Y es un proyecto, además, en el lado estadounidense ya se le han invertido $550 millones. Del lado mexicano ya también hemos hecho inversiones importantes. Entonces, pues estamos haciendo un gran esfuerzo por llevarlo a su conclusión. También está, por ejemplo, Kansas City Southern promoviendo un nuevo puente fronterizo ferroviario en Nuevo Laredo. Ellos ya tienen un puente ferroviario. Es un puente donde cruzan únicamente mercancías. Y si uno compara lo que cruza en ese puente con casi cualquier otro puente, pues es realmente colosal el comercio que transita por ahí. Entonces, también es otro impacto que creemos puede ser muy importante. Y en el caso de los otros estados, pues hay varios proyectos quizás más pequeños, pero que creemos que en su conjunto pueden también tener un impacto relevante. Y también otros proyectos de modernización, cuyo impacto principal pues es disminuir los tiempos de cruce, es añadir carriles, modernizar infraestructura, etcétera. Todo eso pues va teniendo un impacto económico muy importante. De la atención consular y este terrible, pues no sé si llamarle caso porque hasta el momento no tenemos uno, pero muy compleja historia sobre las histerectomías forzadas a personas recluidas en un centro de AES, mujeres recluidas en un centro de AES. Pues hemos realmente desplegado ahí sí toda nuestra capacidad diplomática en hacer una investigación muy a fondo. El Consulado General en Atlanta, que está a cargo del embajador Díaz de León, ha hecho, creo, un muy buen trabajo para pues llegar a las últimas consecuencias del asunto. Hasta el momento, de todas las mujeres que ya se entrevistaron, que estaban la mayor parte de ellas todavía recluidas, pero algunas que ya habían sido liberadas, no tenemos reporte de ningún caso de una histerectomía forzada. Desafortunadamente sí hay 2 casos donde hubo otro tipo de intervenciones quirúrgicas donde las víctimas dicen que no tuvieron suficiente información para otorgar su consentimiento. En ambos casos estamos proveyendo asistencia legal y naturalmente que lo estamos tratando también en la esfera diplomática, pero también desde el punto de vista legal, pues vamos a acompañar a las víctimas hasta donde ellas deseen llegar. Eso será muy importante y por supuesto que hemos expresado nuestra preocupación e inconformidad a todas las autoridades de Estados Unidos que están involucradas en el tema. Respecto del PETAT, efectivamente se le puso una pausa en algún momento también por parte de México,
debido justo a que estábamos viendo que no había, o que estaba habiendo algunos problemas de rebrotes, de falta de atención. El gobierno de Estados Unidos, la verdad, ha sido muy, ha respondido de excelente manera y hemos establecido ya una serie de mecanismos para atender esto. Por supuesto que ha seguido habiendo rebrotes y desafortunadamente creemos que pues hasta cierto punto va a ser inevitable. La cosa es cómo se atienden y bajo qué condiciones, y de eso está muy pendiente nuestra embajada y los consulados en Canadá. Pero afortunadamente el gobierno de Canadá es muy sensible a la problemática y hemos podido trabajar muy bien con ellos. El tema de, y me refiero a dos asuntos más y con eso cierro. El tema del programa MPP. Bueno, como ustedes saben, esto fue pues un programa que impulsó el gobierno de Estados Unidos de manera unilateral dentro de su jurisdicción. Y nosotros pues nos vimos frente a la disyuntiva de cómo abordar esa decisión de Estados Unidos. Generar un enfrentamiento con consecuencias pues realmente desconocidas para los propios migrantes. Era una de las opciones. Otra de las opciones era pues simplemente no hacer nada, permitir que hicieran el programa. Lo que decidimos hacer fue pues abordar esta decisión del gobierno de Estados Unidos de la manera que pensamos que más se podía proteger a los migrantes, que fue pues estableciendo reglas que respetaran el derecho internacional. ¿Qué le dijimos desde un inicio a Estados Unidos? Pues no vamos a aceptar que se viole el principio de non-refoulement, es decir, no me puedes devolver a ciudadanos mexicanos, no puedes devolver a menores de edad o personas que estén en un riesgo inmediato en México y que así lo estén expresando. Y también pues tratamos de establecer limitaciones respecto de los puntos de entrada, horarios, cosas en las cuales hemos tenido ya experiencia de cómo se puede abordar de mejor manera los retornos. Naturalmente, pues que es un programa difícil y triste que pues es consecuencia de una realidad regional hasta Centroamérica muy compleja y desigual, que esperamos que no sea así. Por eso también hemos trabajado en la parte del desarrollo en Centroamérica, pero pues realmente hoy los números de personas que Estados Unidos está metiendo en esta modalidad es pues mínimo. Son pues realmente decenas de casos y pues afortunadamente al haber disminuido todo el número de personas que había en la frontera, pues los albergues que hay en la zona de nuevo tienen capacidad y eso pues ha ido ayudando a destensar la situación. Y por último, el tema del Tratado de Aguas, sí, en efecto, pues es algo que nuestra diplomacia siempre ha abordado. Tenemos ya una negociación en curso sobre ese tema. Hemos tenido 11 reuniones binacionales, algunas técnicas en las que yo no participé porque no soy ingeniero, y fue principalmente para que los ingenieros pudieran conciliar los escenarios, explicar pues, las realidades hidrológicas de cada país, qué se podía hacer, qué no se podía hacer, y otras reuniones de lo que denominamos Grupo de Política del Río Bravo, en las cuales pues estamos abordando cuál puede ser la solución para cerrar este ciclo de manera exitosa. Creemos que lo vamos a lograr, que va a salir bien. Creemos que vamos a cerrar el ciclo sin dar pie a un problema bilateral. Por supuesto que pues lo que sí es importante decir es que seguimos requiriendo liberar agua de las presas interiores de México. Es algo que se ha hecho en distintas ocasiones. Es falso que esto no se haya hecho antes. Por supuesto que estamos tratando de establecer los mejores términos para México en esta negociación, pero pues también es innegable
que lo que estamos dialogando es el cumplimiento de una obligación internacional de México, establecida en un tratado que lleva vigente 76 años. Entonces, pues también eso hay que tomarlo en cuenta para definir los márgenes. Y con eso, pues cierro y no sé cómo andamos de tiempos. Sí, espléndidas respuestas. Muchas gracias. Muy amable, don Roberto. También quiero destacar la presencia del secretario general de la facultad, el doctor Ricardo Rojas Arévalo, y decirle que hay un alcance ahorita de más de 8,600 viéndonos, y seguramente en el transcurso del día, porque ya están en clases muchos alumnos, lo repetirán, y es verdaderamente impresionante el número de alcance que se tiene. Tenemos también presente a Tilce Ovilla, quien lleva un programa en la facultad que el director y el jefe de la división de educación a distancia en aquel entonces, Ricardo Rojas, instrumentaron con la universidad en California, y pues hay muchos programas que se tienen con los Estados Unidos, y siempre saber de voz del que lleva la coordinación de todos los temas con América del Norte, pues es muy importante para nosotros. Ojalá se pueda repetir. Tuvimos hace ya un mes una reunión con el embajador Juan Ramón de la Fuente. El señor director coordinó esta reunión tan importante para nosotros, y en la cual pues también nos dio mucha luz y mucha verdad. Muchas gracias. Y ahora le paso la palabra al señor director, a Raúl Contreras Bustamante. Doctor, por favor, para clausurar. Muchas gracias. Creo que ya hemos abusado demasiado del tiempo del maestro Roberto Velasco. Les agradezco mucho a mi querido maestro y amigo Gerardo Gil Valdivia, a Socorro Marquina y a Lourdes Marlec esta intervención. Como bien dijo el maestro, qué bueno que era un conversatorio y no un examen, porque creo que le hicieron tantas preguntas como que nos podríamos estar aquí hasta pasado mañana tratando tantos temas. Pues como lo habíamos dicho, es una relación muy importante, quizá sin duda la más importante que México tiene con nuestros socios de América del Norte, y nos da mucho gusto ver cómo el canciller Marcelo Ebrard ha apostado a la juventud. Yo quiero hacer un comentario. Entiendo que en estas acciones de adelgazamiento del gobierno federal ya desapareció la subsecretaría para los asuntos de América del Norte, así que Roberto Velasco es un colaborador cercanísimo del canciller y ya no tiene una instancia intermedia entre las responsabilidades que él tiene y el canciller, lo que habla de la importancia que tiene pues el trabajo y su actuación como diplomático. Lo hemos visto contestar con todo conocimiento, con mucho aplomo. Nos da mucho gusto ver que está en muy buenas manos esta relación tan importante. Creo que dio datos muy interesantes para que los estudiantes entiendan la complejidad. Yo anoté algunos que verdaderamente sabía, pero que no había tomado en consideración, que los 3,145 kilómetros que tenemos de frontera común entre México y Estados Unidos es la distancia entre Madrid y Moscú. A veces este tipo de referencias nos hacen entender la magnitud del problema y de la complejidad que tiene manejar una relación. El decir que tenemos en una sola nación 50 consulados, además de la embajada, también nos da una idea de la proporción que tiene esta relación monstruosa que tenemos con nuestro vecino de Estados Unidos. Me queda muy, muy claro en este tipo de cómo se maneja ahora la relación del agua, de las presas Falcón y la Amistad, la necesidad que México tiene de hacer un uso responsable del agua. Creo que tenemos que trabajar en ello. También anoto como algo muy importante que estoy seguro que los especialistas tomaron, creo que hemos dejado de ver la nueva dimensión que tiene Canadá, el crecimiento exponencial que ha tenido como economía y su relación, y creo que no hemos sabido explotar una mejor relación con Canadá para tratar de buscar puntos comunes que nos permitan hacer un contrapeso
pues a las diferencias desproporcionadas que tiene la economía de Estados Unidos con las otras dos economías. Yo también destaco mucho pues este dato de que los 50 consulados le han permitido a México tener excelentes relaciones con los 3 niveles de gobierno de Estados Unidos, con los estados y con las ciudades, con los gobiernos locales, que creo que nos da una fortaleza muy importante, que no nos hacen depender exclusivamente de relación que tengamos entre México y Washington, sino que podemos avanzar en ello. Aquí le pedimos a Roberto Velasco, nosotros tenemos una relación muy intensa con muchas universidades norteamericanas, con Harvard, con la Universidad de San Diego, con la Universidad de Seattle, que teníamos muchos recursos en aquel programa Mérida, Panamá. Hubo recursos que permitieron que alumnos y profesores de la facultad fueran a hacer estancias para aprender sobre el nuevo sistema penal acusatorio a Harvard, a Berkeley y a San Diego, que con estos recursos que se han venido agotando hemos quedado fuera, y ahora con la pandemia pues estamos imposibilitados a establecer o a mantener esta relación intensa que teníamos con las universidades. Ojalá y desde esta responsabilidad que tiene el maestro podamos volver a reactivar estas actividades que teníamos, que creo que han sido muy importantes y que no hay que perder. Yo solamente antes de despedir le haría una pregunta capciosa al maestro, porque viendo toda esta agenda complejísima, ¿qué actitud debemos tener los mexicanos frente a Estados Unidos y a Canadá? Porque somos muchas cosas, somos socios, somos vecinos, somos amigos, pero muchas veces cuando vemos pues las diferencias en los tratados comerciales, o cuando vemos pues la necesidad de echar mano a los temas electorales, pues queda muy, muy confundida la relación, y a veces en una semana estamos de abrazos y de mantener largos, y la siguiente semana estamos expuestos como un mal caso. ¿Cuál es la actitud que debe de tener los mexicanos frente a Estados Unidos y frente a Canadá? Debemos seguir recordando aquel libro de Jeffrey Davidoff, de que era una relación entre un oso y un puercoespín, aunque ahora se supone que con el tratado pues nosotros deberíamos de tener una relación muy distinta, aunque no se nos olvida que la relación a veces, como la calificó muy bien Gerardo Gil Valdivia, es traumática. Esa sería una última reflexión, y no sin antes volver a agradecerte por tu agenda, por tu tiempo y por esta magnífica exposición que has hecho, y que esperamos que después de las elecciones podamos hacer una revisión de cuál es el futuro de la agenda entre México, Estados Unidos y Canadá. Querido maestro, muchas gracias, y tienes tú el micrófono para despedirte. Muchísimas gracias, doctor Contreras. Nuevamente también muchas gracias al doctor Muñoz de Cote, al doctor Valdivia y a Marlec, Socorro, que hicieron excelentes comentarios. Yo cerraría diciendo que creo que nuestra actitud debe ser de optimismo. Si vemos dónde estamos ahora, frente a dónde estábamos hace unas décadas, estamos en un mucho mejor lugar. Hemos desarrollado a lo largo del tiempo una diplomacia, creo, cada vez más profesional. Nuestro país está bien posicionado en diversas materias que nos permiten ahora ser mucho más competitivos que nunca. Y pues no hay que desalentarse a veces por la coyuntura, sino ver, ahora sí que ver el bosque, no los árboles, ver el largo plazo. Yo creo que hay muchas razones para que seamos optimistas de que nos depara un buen futuro como región norteamericana, y que la relación México-Estados Unidos, que es la más trascendente para nosotros en el vecindario, pues cada día será más fructífera para nuestro país, sin dejar de tener siempre sus múltiples complejidades.
Pues muchas gracias a todos que nos vieron en vivo a través de esta transmisión muy interesante de la Facultad de Derecho. Despedimos con un aplauso y un abrazo virtual al maestro Roberto Velasco, esperando tenerlo muy pronto entre nuestras actividades académicas nuevamente. Muchas gracias y ha sido una reunión muy satisfactoria. Muchas gracias a Alfonso Muñoz de Cote por esta coordinación, igual que Gerardo Gil Valdivia, y esperamos vernos pronto. Cuídense mucho, por favor.